Este programa es presentado por Gama. Sin ti no hay nosotros. Bien, y gracias por acompañarnos en la señal de éxitos en este nuevo Improvisando. Hoy encantados de recibir en el estudio a un cantante, compositor, arreglista, productor, locutor, con una trayectoria de alrededor, para no entrar en detalles, de 50 años, no entremos en detalles, poco menos, sí. de las más ricas trayectorias de la música en nuestro país, de una voz cálida, cercana, serena, afinada, y lo dicen los expertos, no lo digo yo. Además, como productor tiene importantes cosas que comentar, una enorme cantidad de discos de otros artistas le tienen allí como colaboradores. Es un gustazo recibir para nosotros en este Improvisando, un privilegio escuchar también a Guillermo Carrasco. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Estoy abrumado con todo eso que dijiste, pero lo agradezco. Y con el maestro Aquiles Báez hoy en este Improvisando. Aquiles, ¿qué tal? Bueno, aquí más tranquilo que una foto. A propósito de serenidad. Exacto. Sí, claro. Guillermo, tu infancia, ¿cómo la recuerdas? ¿Es una infancia marcada por qué y dónde? La recuerdo poco, porque hace mucho tiempo. Pero no, la verdad es que yo la recuerdo como una época feliz. Los momentos así que recuerdo son felices. Hace mucho tiempo ya. Exacto. Que se fue y no volverá. La cejuela que llaman. Cejuela, juventud. Sí. Bueno, en la infancia, por supuesto, también. Siempre mucho cariño de mis padres y tengo una sola hermana, o sea que tampoco teníamos mucho por qué pelear. Exacto. Sí, y yo creo que Aquí eso... en Caracas, ¿no? Sí, en Caracas. Y muy bien. Después he revisado fotos, así que me he encontrado viejas en álbumes y ese tipo de cosas. Y entonces trato de evocar ese momento, pero no lo recuerdo una vez en una azotea, qué sé yo, así, ¿sabes? Como tenía el pelo muy largo, tenían como unos bucles, no sé por qué razón me dejaban ese pelo así como unos bucles. Entonces mucha gente pensaba que era una niñita, pero no, era Una especie de un ortodoxo. sí, un ortodoxo. precursor de los movimientos que están de moda ahora. Y recuerdo que me picó una avispa, unas cosas que había, metí la mano ahí, me picaron varias. La cabeza. No, en la mano. la Me mano. metí la mano para registrar cosas que no debía registrar y había un avispero. Este es el recuerdo más gráfico, ¿no? Y luego, bueno, nada, siempre cercano a la música, Sí. tú sabes, ese tipo de cosas. En una conversación nuestra hace un tiempo en la radio, decías que habías comenzado con el cuatro viendo tele, que habías aprendido a tocar cuatro viendo televisión. Luego vino papá y te empujó como hacia el arpa. Creo que te Exacto. compró un arpa. Sí. Y después fue mamá que como a escondidas apareció por ahí la guitarra eléctrica, ¿no? Claro. Tal cual, sí, así fue. Porque, bueno, no sé si era muy común, por lo menos en mi familia siempre hubo afición a la música, digamos. Y entonces, en un momento determinado me regalaron unos cuatricos que había que costaban 5 bolívares. Eran unos cuatricos. De esos que ni siquiera afinan, o sí No, afinaba. afinaban y todo, pero eran pequeñitos. Entonces, bueno, con el cuatrico, y entonces, averiguando cómo se afinaba. Entonces, me acuerdo que en el show de Saume, que lo pasaban todos los mediodías, Claro. siempre estaba Armando Lovera y su grupo. Entonces, el cuatrista, creo que le tenía un apodo Rolito, una cosa así, creo que le decían, porque era pequeñito y macizo, así. Pero entonces el tipo tocaba muy bien y yo me quedaba horas mirando, tratando de averiguar cómo era. Entonces después, claro, hasta que encontraba, esto pudiera ser, si lo pongo los dedos así, sonaba una cosa más o menos armoniosa. Y así hasta que después conseguí un métodito de esos que había de Compadre Pancho y ese tipo de cosas. Y bueno, de ahí en Dentro adelante. de Lepiani. De Lepiani, exactamente, de Lepiani. Que no sé por qué razón yo lo asocio a De Lepiani con Charallave. ¿Tú tienes noticias No de su tengo origen? Yo no sé tampoco por qué, pero bueno. Debe ser que algún De Lepiani estudió conmigo en Ocumare, cuando hice 5º año de bachillerato exiliado, un autoexilio en Ocumare del Tuy. Y aproveché para relajarme un poquito. ¿Y aquellas primeras canciones en el cuatro, cuáles habrán sido? Bueno, básicamente Compadre Pancho. Sí. Sí, que es la primera que se aprende. Compadre Pancho, lo que me pasa lo sabe usted. El la negrita de al lado. ¿Cómo es la cosa? Con el pulpero ya se me Con el fue. pulpero ya se me fue. exacto. Y estaba Chelique también, que era amigo de unas primas. Entonces, imagínate, ya tenía distancia más corta, ¿no? Exacto, entonces él andaba con un sombrerito siempre, me acuerdo. Y una vez
Entonces empecé como a interesarme por las cosas, y las cosas que hacía pues sonaban muchísimo en radio, ¿no? Hizo un tema que me gustaba mucho, que cantaba Rosa Virginia Chacín, que se llama Cuando no sé de ti. Claro. Cuando no sé de ti, te quiero mucho más. Claro. Y así, ¿no? Y entonces mi papá o algún amigo de mi papá o mi mamá, yo no sé de quién fue la idea, decidieron que había un concurso de 4 en Venevisión, que entonces se llamaba Televisa, allí en La Colina. Fuiste. Y me llevaron con Chuchín Marcano. Por supuesto, el ridículo fue mayor porque yo iba con mi cuatrico, tenía como 6, 7 años, a tocar Cuando no sé de ti, a cantarla. Y claro, en un curso de 4 que no de canto. Y había unos tipos ahí que tocaban el palo a campana dando vueltas en el aire y caían parados. Y ¿Había 20 Che Hurtados ahí? O 25. Sí. Entonces yo cuando vi aquello, que todos eran unos tarajayos, eran unos tipos enormes. Por supuesto, me hicieron la concesión de ponerme, yo salí entonces cantando mentalmente Cuando no sé de ti y tocándola con 2 acordes, que era lo que me sabía. Todavía se deben estar riendo, me imagino, de eso. Pero bueno, mi primera experiencia televisiva. Bueno, la osadía es una cosa... Sí, sí, sí. La osadía de los papás. Además, someterme a ese escarnio. La Y te salvaste porque no había redes. ¿Ah? Te salvaste porque no había redes. Exacto. Claro, claro. Los que lo vieron en ese momento solo, creo que ni video había. Luego vino, claro, con el tiempo vino la formación musical Sí, formal. Claro, de algún modo. Claro. ¿Y la primera composición cuándo se da? O sea, la primera es que esbozaste algunos acordes, incluso alguna letra. Sí, ¿Cuándo yo fue? creo que eso ya más adelante, porque tenía un amigo que tenía guitarra española, entonces, claro, me la prestaba de vez en cuando, pero era la de él, ¿no? Sí, sí. Que me llamaba mucho más la atención porque era más sencillo que el arpa. El arpa también siendo diatónica, el arpa criolla, ¿no? Estamos hablando de entonces tienes que empezar a apretar cosas para tocar porque no hay sino una sola escala. Entonces pues, le fui como sacando el cuerpo al arpa, además me comía las uñas, entonces me sonaba siempre como un mute. Y entonces empecé con la guitarra y ya más adelante yo tendría, no sé, después con el grupo Cima creo que fue donde empecé a componer algo que hice joven. Pero antes de eso creo que hubo alguna otra cosa, algún intento. Pero joven fue como ya sentarme a componer una canción para un grupo específico con el objeto de cantarla a voces y hacer un disco, qué sé yo, era un poco eso, ¿no? Tú que estuviste en Cima, en Banda Galáctica, en Tinajas. Exacto. Y luego ya tienes muchos años de una carrera fructífera en solitario. Las ventajas de una banda y las ventajas de la carrera como solista. Bueno, la única ventaja, si es que la hay, de estar solo es que estás solo. Y tienes el control de las cosas, ¿no? De algún modo, de las cosas que tú haces, no de las que suceden, sino de las que tú haces. Sí. Con la banda siempre es más complicado porque, sobre todo en ese tipo de bandas, en ese entonces eran bandas de rock, digamos. Sí. Para utilizar un término que genérico, abarque todo. Exacto. Entonces, bueno, cada quien tenía su personalidad y íbamos a intereses similares, ¿no? Pero la responsabilidad era también compartida. Entonces, bueno, siempre había quien tenía que hacer los temas o tenía que proponer el arreglo, vamos a hacerlo de esta manera o de aquella otra. Y eso, además de la escasez de recursos, pues siempre ocasionaba fricciones. Entonces terminaban, los grupos duraban 2 meses, 3 meses, 1 año cuando a lo sumo. Por eso, yo ahora tengo un grupo que está buenísimo, se llama Mejor Solo que Mal Acompañado. Claro. Soy yo solo. Ese es el mejor grupo. Mi guitarra y yo. Exacto. Sí, claro, pero es que es verdad, tiene un complejo. control. Y mantener entonces el interés, ¿no? Cuando tú tienes realmente interés, incluso en un grupo como Cima, que éramos 4 nada más, con guitarra acústica, no había equipo, ni había más misterio que nosotros y la guitarra. ¿Sí? De hecho, ensayábamos por ahí en el monte, nos metíamos ahí, entonces empezamos donde no hubiera casas y tal, nos sentábamos en el suelo y empezamos a tocar. Y era complicado mantener el interés del resto de los grupos en lo que por lo menos yo pensaba que estaba sucediendo, ¿no? Que era, oye, qué bueno que hay gente interesada en lo que hacemos, que hay un sello que nos quiere grabar, que nos grabó, de hecho. El primer disco lo hicimos con Luis Oberto, que él tenía un sello que se llamaba Globo, que era una especie de continuación de un programa que se llamaba Escenario Juvenil o algo así,
No, algo con 2001, juvenil, algo de eso. En el Canal 5. Tú a lo mejor no habías nacido entonces. Y allí en ese canal, que era un estudio como de este tamaño, con 2 micrófonos y 2 cámaras, nos presentamos por primera vez y entonces despertamos la curiosidad en el mismo y grabó I Don't Know Why, ese tipo de cosas. Y entonces yo decía, oye, si hay interés, vamos a ensayar más, vamos a pulir esta cosa. Pero era complicado, porque éramos todos muy jóvenes, 18 años, 19 años. Entonces, claro, todo el mundo quería andar por ahí con la fiesta, discoteca. ¿Y de ellos alguno terminó dedicándose a la música como tú o marcaron rumbos distintos? De algún modo, yo creo que sí. Bueno, Kiko Alvarado, que es el que junto conmigo sobrevive al grupo, incluso estuvo en Boston estudiando, en Berkeley, sí, y su hermano Luis también. Y creo que, bueno, Robert Valerio estuvo haciendo también música y haciendo mientras pudo. Y lo mismo que Charlie Bernachino, que era el otro, pero digamos con menos disciplina o menos suerte, quizás, también. Esta es una carrera muy complicada, ¿no? Hay que tener convicciones. ¿La ves igual, complicada? Bueno, sí, o sea, el otro día una chica me preguntaba, ay, ¿cómo haces tú para tocar como tú tocas? Y yo le digo, bueno, muy sencillo. Estudia por años, 8 horas al día, ¿cómo se llama? Después estudias teoría de la música, armonía, contrapunto, formas musicales, análisis, y vives escuchando desde Bill Evans hasta qué sé yo, a Snarky Pop, que me encantan. Entonces, o sea, no es secreto. O sea, esto es trabajo, esfuerzo, dedicación. Es trabajo. Sacrificio. Y cuando tú crees que estás llegando, resulta que la meta está mucho más lejos. Así es, no termina de llegar nunca a ninguna parte. Eso es un atractivo que tiene también. Pero por eso esa es la complejidad, yo creo que es fundamental, que tienes que tener vocación, evidentemente, interés y decisión, convicción de estar ahí, porque es lo que te gusta y bueno, y entre otras cosas, en mi caso yo no sé hacer muchas más cosas, ¿no? Así que no tengo muchas alternativas. Tú eres como una suerte de crooner, ¿no? Bueno, eso dicen algunos, pero... En una época que todos son más bien como una suerte de Kruger. Sí, tal cual. Sí, a lo mejor, porque claro, cuando empezó el asunto de la que empecé a cantar cuñas y eso, entonces la gente ya me veía solamente como cantante. De hecho, mucha gente piensa que solamente interpreto las canciones de otros, ¿no? Sí. Y bueno, y eso de alguna manera te pone una etiqueta adicional de crooner. Bueno, entonces mira, vamos a cantar una cosa. Llama a Guillermo. Y yo, con todo gusto, además lo hago siempre. La gente me llama para múltiples cosas. Bueno, fíjate, ahora que me recuerdo lo de las fotos y eso con el grupo Cima, el productor que tenía el sello que se llamaba Polydor era Pablo Snyder. Y entonces había un festival en Caracas que se llamaba el Festival de la Canción Moderna de Caracas, patrocinado por entonces era la prefectura, porque creo que no había gobernación todavía. Y lo hacían en el Teatro Municipal con orquesta, y entonces bueno, la gente inscribía canciones allí por montones, y seleccionaban 10, 12, y eran las canciones que se representaban luego, que se ejecutaban ahí con la orquesta, y hacían unos arreglos, los diferentes arreglistas. Y entonces a él se le ocurre enviar un tema suyo y propone cantarlo él junto con el grupo Cima. Y bueno, entonces fuimos, claro, él se encargó prácticamente de todo, hizo hasta diseñó unos uniformes y todo, imagínate, parecíamos la familia Robinson del espacio, así como unas hombreras, una cosa. Sí, unas chaquetas plateadas con unos cinturones rarísimos, pero bueno, todo nos servía, ¿no? Estábamos deslumbrados ante aquella cosa. Cantar el municipal, que ya íbamos sobrados con eso, ¿no? Entonces hicimos la cosa, un arreglo de Eduardo Cabrera, que ya no podíamos pedir más nada, y ganamos el festival con esa canción, que se llamaba un poema, una flor, una cosa así, un tema romántico, pero pensando en la ciudad, porque los temas todos debían girar en torno a la ciudad. Pero entonces acabo de ver en mi mente la fotografía que ella cantando los 4 así, y los 5, porque él también
la camisa de él era dorada. Claro. Distintiva. Era distinta a la nuestra. Entonces, imagínate, cantidad de experiencias ¿No llegaste a maravillosas. estar en los festivales de Onda Nueva con Alemán? No, nunca coincidí con eso. Estuve en una cosa que llamaban el prefestival de la OTI. Ajá. ¿Cómo no? Una vez que decidieron que se iba a hacer en Venezuela el festival. Y te dio Titi. No, casi. Me faltó poco. Pero ahí entonces hicieron también, un montón de compositores. Yo presenté un tema, hizo el arreglo Vinicio Ludovic. Wow. Sí. Y bueno, y cantamos la cosa, pero había que escoger a uno, que era la que iba para Claro. el festival. Pero si estuviste en Viña del Mar. En Viña del Mar sí estuve. En Viña del Mar sí. Sí, claro. Y también esa es otra experiencia. Es que Traumática. solía ser... A ver, me acuerdo de escuchar a tantos artistas decir que, bueno, no, que el público, que la audiencia, que Viña del Mar intimida, que es muy Sí, exigente. claro. Yo no lo siento tanto los últimos años. Bueno, ha cambiado Sí, ¿no? mucho, claro. Se ha hecho, ya no es un festival de canciones, para empezar. Antes había un capítulo, digamos, como los festivales, la gente enviaba canciones, entonces seleccionaba un grupo, una canción por país, una cosa así. Y bueno, cursaban las invitaciones y tú tenías que estar allí y cantar la canción en representación de tu país. Claro. Y nada, y que fuera lo que fuera, ¿no? Y entonces había, claro, el jurado estaba integrado por figuras más o menos de renombre y tal. Y entonces estas figuras, el jurado tenía tenía que participar, tenía que cantar en algún momento de la semana que dura el festival. Ellos les tocaba pues hacer una presentación y tal, y había por supuesto también invitados, artistas que iban a cerrar o durante la noche había un momento estelar, digamos, donde se lo guardaban para ellos. Eso fue sustituyendo al festival y entonces quedó un poco el espectáculo. Es una cartelera de conciertos. Sí, Ya, así. y ya está. Pero por lo menos lo que transmiten, yo no sé si sigue habiendo un concurso de canciones, no lo transmiten. Yo creo que no, Los Nadie últimos se años lo que he visto, entera. no. Es eso, de nuevo, es una Sí, cartelera de Porque conciertos y además ya. es interminable. Tú entras ahí a las 6 de la tarde y sales como a las 10, a las 12 de una de la noche, ¿no? De la madrugada. Lindo escenario, es muy bonito. Sí, ahora lo han arreglado mucho porque antes donde está el público era como gramita y tal. Entonces había... No, ahora son unas gradas como de concreto, Sí, ¿cierto? construyeron Sí. una especie de anfiteatro. Eso es. Antes era natural, había al principio sí mesas y sillas para el VIP, qué sé yo. Y de ahí en adelante era, bueno, tú subes y te acomodas como puedas en la grama y la gente, pero aún así iban, yo me acuerdo, en el momento que yo fui, había 35,000 personas ahí que son... Intimidad. Wow. Y claro que en TV, sobre cuando te pitan, no quieres saber lo que es eso, ¿no? Y bueno, claro, y era un momento álgido, porque estaba en plena dictadura de Por Pinochet. supuesto. Y entonces había una cierta animadversión hacia algunos países, Venezuela entre ellos. Claro. Entonces la gente nunca había oído la canción, ni sabía quién era yo, ni de parte de quién. Y allí por Venezuela, y aquella pita De entrada, gigantesca, sin escucharte. sin saber de qué se trataba la cosa, ¿no? Entonces, bueno, claro que intimida, por supuesto. Sales ahí jugándote la vida. Dices, bueno, aquí, Quiero volver, si quiero sobrevivo, regresar a mi casa. sí, yo quiero mi mamá. No, y el Chile de esa época. Yo recuerdo una historia que es muy hermosa de Miki Theodoraki, el músico griego, que le hizo la música al Canto General de Neruda, que es un poemario grandísimo. Y la idea era presentar eso en Grecia. O sea, primero era presentarlo en Chile para pedir la libertad de Grecia, porque había una dictadura, y terminó presentándose en Atenas Para pedir la libertad de Chile. De Chile, imagínate, Wow. qué curioso. Sí. Guillermo, discos como solista. Uno de 1976, después otro en 1981 bajo el mismo nombre, después viene Visual, Este Miércoles, Una a la Vez, Esto Fue un Placer, Ahora o Nunca, Inmensa Minoría. ¿Qué se siente tener cualquier disco en tu mano? Cuando lo tienes ya, cuando viene de la fábrica, pero sobre todo qué se siente tener el primer disco, y se lo pregunto a ambos, pero Guillermo, a ver, ¿qué se siente, cuál es la sensación al tener ese disco? Bueno, el primero siempre es un logro, ¿no? Dices, por fin, aquí lo tengo. Y al mismo tiempo es como el posparto, ¿no? Dices, y ahora ya está el disco aquí, ¿qué hacemos ahora? Tienes que empezar a promoverlo ya. Bueno,
de alguna manera. El primero siempre, por lo menos en mi caso, la promoción era un anuncio en El Mundo de 2 columnas por 10 centímetros. Ya salió el disco, no sé. Esa era la promoción. Esa era la promoción. Y entonces tienes que empezar a recorrer las emisoras y hablar y que te atendieran en principio, que te recibieran y que estuvieran preparados y dispuestos a poner por lo menos un tema. Y luego, pues, intentar, no, eso del manager era una cosa un poco exótica, por lo menos para mí en ese entonces, si lo sigue siendo. Sí. Entonces no había mucho que inventar, sino esperar por ahí y tocar puertas y así, ¿no? Y en la televisión y en la radio. Hacerse de amigos y de contactos. Buscar, mira, yo tengo un disco y tal. ¿Crees que pueda tocar 3 canciones aquí en un programa? Sí, bueno, vamos a ver, llámame el jueves y así, ¿no? Era un poco el espíritu de la cosa. Pero bueno, el trabajo estaba hecho. Cuando en paralelo documentado. estaba la maquinaria de las disqueras con mucho dinero, haciendo lo mismo pero con mucho dinero, ¿no? No, todavía no había eso. En ese entonces todavía no. Cuando el primer disco del 76, que es con Velvet, Velvet era una de las disqueras más grandes y era una disquera que funcionaba en un espacio como este, ¿no? Una oficina y un depósito donde venían los así discos. como más de los 80, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda. Y todavía hasta mediados de la década de 1990, claro, todavía mucho. Que hubo dinero para hacer las cosas y no, y mira, vamos a hacer el Y gente que se estudio. prestaba para, la verdad se ha dicho. Tiene, por cierto que tú tiene Guillermo, 50 horas para hacer el disco. Sí. Ese era más o menos el promedio. Sí, Así que, Sí. al lío. Tú fuiste presidente de SACBEN. Sí, sí. Como presidente de SACBEN... No hice el servicio militar, pero estuve en SACBEN ahí, sí. Claro, era como lo mismo. El tema del derecho, de la propiedad intelectual, el mismo tema del 1+1, ¿qué opinión te merece? Bueno, eso es una medida de emergencia, ¿no? Yo creo, yo lo veo así, es una cosa, un decreto gubernamental. Hay que ser equilibrados, ¿no? Es como que tú en el matrimonio, en el contrato matrimonial pones, y aquí todo el mundo, las decisiones se toman a 50%, ¿no? Bueno, eso está escrito en el papel, pero no pasa. Y de alguna manera lo que hizo fue que ayudó a que se conociera una cantidad de gente que estaba haciendo cosas. Que en Brasil uno empieza a hacer paralelismo. Resulta que en la época de Juscelino Kubitschek, que fue un presidente de Brasil, él puso una ley que era 4x1. No era ni siquiera 1x1. Bueno, claro. O sea, 4 temas del país. 4 temas brasileros por uno. Y seguramente hubo algún país que dijo, pues yo 5. Y así. Seguramente. Sí. O sea, porque yo creo que, Tremendismo. hay que ser proteccionistas con los artistas del país. O sea, yo creo que hace falta ese espacio. Yo no sé si de esa manera. Pero también es no lo que me sientes que, pregunto por yo. ejemplo, las radios que con el paso del tiempo se han venido diversificando, que se especializan, que había radios populares, y entonces radio más pop, o radio más rock, y radios de música criolla y tal. No terminas a todas como que estandarizando. Eso yo creo que es un gran error patrón que cometió la industria, por llamarlo, por echarle la culpa a alguien, ¿no? A ver. De alguna manera. Porque es que es un tema espinoso, fíjate. Sí, sí lo es. Quien es dueño de la frecuencia es el Estado y Sí. otorga una licencia para que alguien lo explote. Así es. Esa empresa que se constituye para explotar esa radio frecuencia tiene unos compromisos, unas obligaciones, unos deberes y unos derechos, ¿verdad? Como todos. Pues parte, a mi juicio, claro, parte de los deberes es promover la cultura local. De acuerdo. Porque se supone que para eso está diseñado el espacio y por eso es monopolio del Estado. El Estado decide quién, entonces, de acuerdo a qué principios, bueno, usted va a explotar esto comercialmente, puede tener anunciantes, pero tiene que, en contraposición o como compensación más bien, promover la cultura, informar y entretener, etcétera, todas esas cosas que sabemos. Y allí es donde esa relación se distorsiona. Entonces, se crea la necesidad, entre comillas también, de hacer decretos para, entonces vamos a decretar la felicidad. De ahora en adelante todos somos iguales. Eso es mentira, eso no existe. Lo que hay es que promover que se cumpla el compromiso original. Usted tiene que promoverla. ¿Cómo? Bueno, ya verá, la industria entonces se agrupa y decide esa cuadriculación importada, ¿no? Digamos, esto, no sé si ustedes recuerdan seguramente que
todos los años se hacía en Las Vegas, no sé si todavía se hace una convención de radio internacional, y entonces todos los radiodifusores venezolanos iban y estaban allí, y entonces claro, se traían el know-how, ¿no? Todas esas carpetas de cosas que se discutieron allí y se ponían en práctica aquí todavía, creo que sucede. Entonces, claro, cuando ante la queja del gremio, por decirlo de alguna manera, de que no pasa, que la música venezolana no suena, y la música venezolana también, entre comillas, porque esa es otra discusión amplia y espinosa, de alguna manera tuvieron acceso a quien estaba gobernando en ese momento y generaron esa cosa que se llamó el decreto de 1 por 1, que trajo como consecuencia que entonces la industria dijo, bueno, entonces vamos a abrir, vamos a invertir en estas disqueras, el talento, vamos a contratar talento nacional y a grabarlo, porque hay la obligatoriedad de ponerlo, no es que nos sale del corazón y somos tan generosos y tan amantes de la música local. Y también vino el Viernes Negro, con el Viernes Negro. Ayudó, claro. Ayudó, o sea. Por supuesto, era, bueno, la necesidad, más barato hacer los discos. Era toda una maquinaria, o sea, un canal de televisión que tenía su sello disquero, su radio, que ponía sus temas de novela. Claro, eso, qué mejor promoción que un tema de novela. Exacto. Sí, bueno, yo escuché, tú no sabes las cosas que uno ha oído en esto. Tú nunca tuviste el tema de novela, ¿no? No, me lo explicó un tipo en el sello en el que estaba, que era el gerente de artista y repertorio. Y yo le digo, oye, ¿tú crees que hay posibilidad de que utilicen uno de mis temas? O de yo componer un tema ad hoc para una novela del canal, qué sé yo, y así abrir con esa punta de lanza. Claro. ¿Quién te dijo que las novelas venden discos? Fue la respuesta que me dio. Le digo, mira tú, pues yo lo habría jurado. Y así que, bueno, pues entonces ese tipo de interlocución siempre es muy complicada, porque tú dices, bueno, este señor cree que yo soy tonto. Y cuando los expertos, los verdaderos expertos, analizan el éxito de los músicos en este país, en esa década de oro de 1980, todos apuntan a precisamente eso, esa infraestructura. Es muy complejo, porque resulta que en los 80 nadie vendió más discos que Un Solo Pueblo y Reinaldo Armas. Entonces, o sea, tú dices, bueno, ¿cómo en los 80. En los 80. Bueno, espérate, no sé cuáles son tus números, pero las cifras de la música popular a raíz del decreto de Sonorrotben y de Sonográfica eran 350,000 discos, creo que es el que más se vendió, que eso es decir que en cada familia había 4 discos del mismo, porque esos son 350,000 discos en Venezuela, es una enormidad. Claro. Todo el mundo tenía un disco de Un Solo Pueblo en su casa. Sí, bueno, mucha gente, claro, ciertamente. O sea, sí. Y de Daiquiri. Pero hubo muchos fenómenos muy interesantes. El disco de Caribe de Soledad Bravo, creo que vendió 1 millón de copias. Fue una cosa realmente brutal. Yo a veces cuestiono un poco ese boom. Yo no sé si eso será cierto. ¿Tú crees que esa cifra... ¿Qué cuestionas? O sea, todo ese boom de los 80, yo creo que hay... Porque la capacidad de la industria para producir 1 millón de discos aquí no había. Sí, pero eso fue lo que vendió Soledad. O sea, Soledad vendió, creo que fue 1 millón de copias. En esa época, ese disco fue muy exitoso. Sí, yo lo sé. O sea, yo creo que... Pero eso es previo. Eso es previo al boom de los... O sea, ese disco es como del año 80, 81. Sí, no, creo que a finales de los 70. No, ella es 80, es 80, 81. Bueno, exacto. Sí, pero, o sea, yo a veces veo como que realidades que van en paralelo. Y bueno, tú estando en Segment, tú seguramente viste muchas cosas que tú dices, pero esto no es así como me lo cuentan, ¿no? No, por supuesto, ahí te enteras porque además yo creo que, bueno, por lo menos yo me lo tomé así, empecé a estudiar. Tú fuiste muy serio en eso. Con fundamento de todo lo que estaba pasando y para entender qué es lo que estaba yo dirigiendo de alguna manera, ¿no? Porque, y nosotros agradecemos, los compositores agradecemos tu gestión en Segment. Oye, pues gracias. Yo la última vez que estuve... Es la primera vez que alguien me lo dice, pero... O sea, pero en serio, o sea, había un respeto al compositor. Claro, que es fundamental. O sea, yo la última vez que estuve en una asamblea de Segment dije, coño, esto parece como Robin Hood, pero al revés. Sí. ¿No? Ya. Hood Robin. Hood Robin. Sí, o sea, tú dices, no puede ser que el autor es el que menos percibe
en todo esto. Es así de patético, pero sigue siendo. Sigue siendo. Eso ha sido así siempre. No es un fenómeno nacional. No. Es mundial. Es completamente cuando tú ves universal. las cosas de ASCAP o ridículo. BMI, que resulta que tienen un pool donde los tipos que más venden son a los que más le dan plata. Tú dices, un momento, ¿cómo es esto? Y en GAE y todas las sociedades funcionan del mismo modo. Bueno, fíjate, hay gente que lo hace más sinceramente, por decirlo de alguna manera. En la sociedad mexicana, SACEM, que así se llama, la dirigió por muchísimo tiempo, presidió la junta directiva, mejor dicho, un gran compositor, Roberto Cantoral, un tipo que hizo, Reloj, y La Barca y todas esas cosas. Claro. Y él tuvo la osadía de diseñar un sistema de distribución de los derechos que llamaba piramidal y que en cuanto Congreso había, él llevaba sus ejemplares de esa cosa y la repartía para que todo el mundo pusiera en práctica eso en sus países, ¿no? Que él consistía en una pirámide tal cual, en donde se dividía por segmentos y estaba la música popular que salía, que estaba nueva, que acababa de salir y todas las cosas que sonaban, qué sé yo, en el fondo de la pirámide. En un segundo escalón estaban temas ya más tradicionales. Y en un tercero había temas un poco clásicos. Y al tope de la pirámide había una cosa que llamaba él los diamantes, que eran composiciones que tenían versiones en varios idiomas, que tenían... Sus canciones, pues. Sí, básicamente. Y que tenían versiones en varios idiomas, copias, millones de copias vendidas en el mundo, qué sé yo, y habían permanecido en el gusto popular. Entonces, claro, ellos recaudaban todo lo que podían de todas las fuentes y ese dinero lo depositaban en esa pirámide en una ranura que tenía como una alcancía arriba, para ponerlo así gráficamente. Eso entraba allí y entonces iba cayendo. Claro. Y claro, a los que estaban arriba en el tope, que eran los diamantes, les tocaba la mayor parte, ¿no? Y a los de abajo. Entonces yo le decía, pero no es posible que un señor como Michael Jackson, que acaba de sacar un disco, esté en el fondo de la pirámide y le van a tocar 3 pesos y al reloj no marquen las horas, que la última vez que la grabó alguien fue Lucho Gatica, en el año 52, le toquen 500 millones. O sea, esto es absurdo, ¿no? Claro, por supuesto, tuvimos largas conversaciones al respecto. Y él no cambió nunca esa forma de ver lo que es lo contrario, ¿no? Es como la antítesis, ¿no? El de la justicia, ¿no? Entonces, claro, es complicado combinar la justicia en estas cosas con la poca cantidad que se dedica al pago de los derechos. Es realmente complejo. Y pero no hablemos de YouTube y de todas estas cosas, de Spotify, que eso es un desastre. Y la gente jura que Guillermo Carrasco está millonario con los derechos de autor. Me encanta esta conversación porque a todos nos pone en contexto la realidad de la industria de la música. Porque solemos quedarnos con la gira, el concierto, bonito, el hotel, el autógrafo, los flashes, las luces, pero... La franela, qué bonita te quedó. Sí. Pero no tiene nada que ver con la realidad. Fíjate que acaban de abrir, lo vi en las redes, con beneplácito, la gente que Spotify está en Venezuela, ya no tienes que a través de un VPN, no sé qué, sino que ya está disponible. Puedes escuchar. Claro, en Spotify concretamente hay 3 o 4 discos míos que no existen, o sea que yo no grabé nunca, sino que ellos tomaron temas de distintos lugares de Facebook, yo qué sé, de la radio, lo copiaron como pudieron, pusieron una foto mía de cualquier lugar. Sí. Pero eso no es Spotify, eso es alguien que inventó eso, claro, y lo puso. Que yo me enteré. Por supuesto, pero digo que cuando tú reclamas ante Spotify te dicen, no, ellos tienen una licencia. Esa gente tiene una licencia que se la otorgó ¿quién? No sé, aquí está la licencia, está firmada por un señor que es el dueño del soporte. Yo me entero por Jonathan Molly en una conversación similar como esta, un improvisando, que yo Román, yo tomo un tema de Aquiles y tomo un tema de Guillermo. Y pones una foto yo lo cuelgo, lo coloco, eso, con una foto. Y resulta que si eso llegara a generar algún dividendo, alguna ganancia, es para mí. Claro, que lo colgué. Claro. O sea, que queda fuera disquera, queda fuera artista, queda fuera compositor, queda fuera intérprete. Porque además ahora, después que hay una cosa que llaman el acto de modernización de la música, es muy ostentoso el título ahí en Estados Unidos, modificaron la ley y entonces tú para poder subir música tienes que demostrar que eres el dueño del soporte fonográfico en el que está fijada esa música o
que renuncias a cualquier derecho porque tú no eres el dueño, sino que tú simplemente quieres promover esa música que es de fulano de tal. Entonces hay esas dos modalidades. Sí. ¿No? Entonces, claro, la gente presenta en Estados Unidos, que es donde se regentan estas redes, un papel que dice, yo soy el dueño de esta cosa y autorizo a Román a sacar los discos. Entonces tú montas un chiringuito, Román Records, y haces discos que no existen, con canciones mías de un disco, de una cosa, discos de otro, agarras una foto mía del colegio, la pones en la portada y lo vendes. No solamente percibes dinero a través del Spotify que te reconoce como el legítimo propietario del fonograma, sino que te paga además. El nombre del sello disquero de Román, que se llama Romántico. Eso, por ejemplo. Sí. Bueno, esta gente que hace esas cosas, y mi nombre que se llama Trus. Namor. Namor Records. Sí. Namor. Bueno, fíjate. Ahí está. Hay una gente que se llama Trus, que además es un nombre horrendo. Trus Records. Trus, así, T-R-U-S. Trus. Sí, es verdad en Swahili. Y bueno, esos tipos tienen discos piratas de todo el mundo y son a mí me lo dijeron en YouTube, no, tienes que venir aquí y buscar un abogado para que resuelva eso, porque nosotros tenemos un papel aquí que dice que ellos son los dueños de eso. Wow. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Guillermo, mucha vaselina. Guillermo, sí. Guillermo, y aquí les vamos llegando al final. Yo quiero tomarme un minuto. Yo normalmente arranca el día y yo lo primero que hago es agradecer. Lo voy a hacer al revés. Voy a terminar esta conversación agradeciéndote, Guillermo. Aquí también, pero quiero agradecerte, Guillermo, por tantos años de buena música, por la buena vibra, por la decencia, por el respeto, por la cercanía con los medios, por tu amistad. Y muy especialmente por algo que la gente va a poder disfrutar a partir de ya la semana que viene. Resulta aquí y a los amigos que nos escuchan que ya yo el año pasado tenía la idea de retomar una iniciativa de Polo Troconis hace muchos años en los tiempos de la Mega, cuando tomábamos el 1 de diciembre como para decretar la Navidad. Y entre todas las cosas que hacíamos, repito, por iniciativa de Polo, era hacer un jingle de Navidad. Y entonces generalmente estaba Guillermo y Pedro y se grababa en Sono 2000 allá con Germán Landadeta y se invitaban a todas las voces que en ese momento estuvieran sonando y se hace un jingle muy lindo. Yo intenté el año pasado, llegué tarde. Este año llamo de nuevo a Juan Ángel Esquivel. Le digo, Juan Ángel, mira, tengo la idea, llego tarde, ¿verdad? Me dice, bueno, no del todo, pero bueno, sabes que yo le doy a la música, pero ¿por qué no te llamas a Guillermo para la letra? Y yo les digo que le escribo, le mando un mensaje a Guillermo con mucha pena y le digo, mira, Guillermo, está esta idea. Y Guillermo me responde y me dice, bueno, me pongo en eso. Y yo sentí el me pongo en eso como que dile que sí al loco, ¿no? O sea, sí. Oye, 2 horas, 3 horas más tarde ese mismo día ya Guillermo envía la letra y bueno, hemos visto en estas 2 o 3 semanas anteriores como esto va cristalizando y lo entendimos ya no como el jingle hoy de éxitos ni como el jingle de Unión Radio, no. Yo lo interpreto y así lo quiero mostrar como un regalo de músicos venezolanos para los venezolanos estén donde estén. Y yo, ese agradecimiento que te tengo por todo lo anterior, le quiero incorporar este otro porque la verdad me tiene muy ilusionado y me tiene muy entusiasmado eso, servir de tribuna para ustedes. Me alegro muchísimo que así sea y siempre es un placer además contribuir y sin ningún problema. Ya está, creo que falta muy poco, según me dijo Juan Ángel. Y es... más que un jingle, va a ser como una canción, un saludo navideño, porque es un poquito más largo, ¿no? Sí. Creo que anda por los 2 minutos, una cosa así, ya verás cómo lo administra. Pero es una mezcla de Aguinaldo, danza zuliana con qué sé yo qué, entonces, ahí, sí, a mí me gusta, está bonito. Lo que he escuchado hasta ahora. Estoy muy ilusionado con esto. Gracias, Guillermo, un placer, por tu cercanía siempre aquí. Un placer. Un gusto. Este ha sido nuestro Improvisando de esta semana. Guillermo Carrasco, aquí les va. Esta es la señal de éxitos. Este programa fue presentado por Gama. Sin ti no hay nosotros.